Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shabbat Shalom desde la sinagoga Bet Aderech, Casa del Camino, en Cuernavaca, Morelos, México. Es un gusto poder saludarles en este día, que es el día 26 del mes de Iyar del año 5765, 4 de junio del año 2005. En esta semana, Baruch Hashem, comenzamos la lectura de un libro más de las Kidvei HaKodesh de las Sagradas Escrituras, libro cuyo nombre original es el libro de Bamidbar, y que es comúnmente conocido con el nombre de Números. Bamidbar, que significa en el desierto, y en algunas ocasiones en la escritura hace alusión esta palabra a en los pastizales. Y el nombre al español en realidad fue deducido a partir de el censo que se haría precisamente con nuestro pueblo. De ahí que estaría arrojando ciertos números, y a alguien se le ocurrió decir, este libro se llama Números. Pero este nombre no es el nombre correcto, sino el nombre correcto es Bamidbar. Les voy a pedir que entonces vayamos a Bamidbar, Perek 1, Pasuk 1, Números 1:1, y dice así la escritura: y habló el Eterno a Moshe en el desierto de Sinaí, en la tienda de asignación, el día primero del mes segundo, en el segundo año de haber salido los hijos de Israel de la tierra de Egipto, diciendo: Vayedaber Adonai el Moshe Bamidbar, Sinaí be Oel, Moed be Echad, la Jodesh Asheni, Bashana Ashenit, la Tzemed Meretz Mizraim Lemor. El libro entonces denominado en el hebreo Bamidbar, curiosamente tiene a lo largo de todos sus capítulos una palabra que resalta y que aparece 16 veces. ¿Saben qué palabra es? Bandera. Bandera. Y esta palabra bandera, que denota precisamente un objeto que voy a describir más adelante, es interesante estudiarla porque en el Eterno no hay coincidencias, y si 16 veces una sola palabra aparece en un libro, es motivo suficiente como para prestar atención. Nosotros, si ustedes recuerdan el libro de Shemot, capítulo 17, verso 15, no lo busquen, se los voy a leer, Éxodo 17, 15, dice: y Moshe edificó un altar y llamó su nombre Hashem Nisi, o Adonai Nisi. ¿Qué era? ¿Qué significaba Adonai o Hashem Nisi? El Eterno es mi bandera. Y si Moshe edificó un altar en el cual designó un nombre que era Adonai Nisi, el Eterno es mi bandera, la pregunta es, si para Moshe el Eterno era su bandera, les pregunto yo, ¿qué significaría para cada uno de nosotros el que yo les preguntara, ¿es el Eterno acaso tu bandera? ¿Qué pudiéramos estar contestando? Pues inmediatamente tal vez sí, pero realmente esa respuesta inmediata no es lo que se estaría esperando, sino lo que se estaría esperando es que ustedes verdaderamente comprendieran lo que comprendió Moshe para decir Adonai Nisi, el Eterno es mi bandera. Y por ello vamos a estudiar en esta tarde este concepto interesante. Bien, pues comencemos. Como ya les había comentado, 16 veces a lo largo de esta perashá aparece en el libro de Bamidbar la palabra bandera. Y antes de comenzar, en esta ocasión voy a darles la definición del diccionario de la palabra bandera. Obviamente, cuando yo les hablo la definición del diccionario, consideren que es un entendido contemporáneo. Bandera: tela comúnmente rectangular que se asegura por uno de sus lados a un asta y se emplea como enseña o señal
de una nación, una ciudad, una institución o un grupo militar. Bandera, tela comúnmente rectangular que se asegura por uno de sus lados a un asta y se emplea como enseña o señal de una nación, una ciudad, una institución o un grupo militar. Fíjense que yo estaba de alguna manera recordando mentalmente cuáles eran los sinónimos que yo sabía de bandera. Y bueno, yo recordé estandarte, recordé pendón, recordé algo que, más bien no lo recordé, sino lo deduje a partir de este estudio, que es señal. De alguna manera, ¿se acuerdan ustedes que ahorita que les he mencionado la definición aparece la palabra señal? O sea, la bandera, a final de cuentas, tendría dentro de sus propósitos ser una señal, un identificativo de algún grupo de personas, una ciudad o un grupo militar, de tal manera que estandarte, pendón o señal pudieran ser utilizados como sinónimos de esto que vendría a ser la bandera. Ahora, en este concepto estamos viendo que estas banderas eran banderas de una tela, ¿verdad? Comúnmente rectangular. Fíjense que curiosamente los orígenes de las banderas no tienen que ver con tela. Se estima que cuando se empieza a utilizar esta señal para identificar a un grupo, se utilizaba un asta o un palo en el cual, fíjense que curiosamente, ¿saben qué se hacía? Se levantaba un animal. Por ejemplo, podrían tener un palo y arriba del palo ponían un águila y la levantaban. Y eso era los orígenes de lo que hoy en día conocemos como bandera. Por ejemplo, en el caso de un águila, que era un animal comúnmente utilizado para usarlo como pendón, es como de ahí viene este símbolo del águila como el símbolo del Imperio Romano. ¿Y qué pudiéramos decir nosotros en el caso de México? Que tenemos una águila, ¿en dónde? En nuestra bandera. Ahora, obviamente no eran las águilas los únicos animales que servían para ello, sino habían otros animales que, si bien es cierto, no se amarraban. Ya cuando se empezaron a usar la tela, se ponían y se dibujaban estos animales, como bien pudieron haber sido ciervos, novillos, caballos, leones, unicornios, serpientes o lobos. Y fíjense que hay una alusión en la escritura al respecto de esto que comento. Vamos al libro de Números 21:8, Bamidbar 21:8. Ya no voy a mencionar más la palabra números, solamente voy a decir a partir de este momento Bamidbar, para la gente que nos está escuchando que preste atención, y estoy haciendo alusión precisamente a este libro. Bamidbar 21:8. Fíjense, una bandera sin tela. Y Hashem dijo a Moshe: hazte una serpiente ardiente y ponla ¿dónde? Sobre un asta. ¿Qué le estaba diciendo el Eterno? Que se hiciera una ¿qué? Un pendón, un estandarte, una señal, una bandera. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moshe hizo una serpiente de bronce y la puso ¿dónde? Sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Sí ven cómo es que de alguna manera en la escritura se ve este tipo de bandera sin tela, a la cual precisamente estoy haciendo alusión? Entonces, como tal, la bandera era un símbolo que en muchos de los casos se relacionaba con el país de origen del ejército o del grupo de personas, con características propias de su región, o incluso eran relacionadas con su deidad. Por ejemplo, en el caso del ejército asirio, ellos llevaban una hoz de la luna montada en una lanza en honor a su dios llamado Ashur. Así que esto precisamente es lo que pudiéramos de entrada percibir al respecto de una bandera. Una bandera es de alguna manera una señal que va a identificar a un grupo de personas y que tiene alguna característica importante. Es puesta arriba de una asta o de un palo, ¿verdad? En el hebreo, aprendámonos la palabra que identifica a la bandera. Repitan conmigo: degel. Degel. Degel.
Dalet, Gimel y Lamet, Degel, cuya raíz es la palabra hebrea, es el verbo dagal. El verbo dagal. Degel es el sustantivo masculino, dagal es el verbo. ¿Ustedes podrían decirme el verbo de bandera? Nada más es sustantivo. Pero como yo les estoy haciendo y explicando, en realidad la bandera, uno de sus usos es precisamente ser una señal. De tal manera que dagal es una señalización que se está haciendo precisamente con este objeto llamado degel. Vamos, por ejemplo, al libro de Cantar de los Cantares. ¿Cómo se le conoce este libro en hebreo? Shir Hashirim 5:10, y ahí se utiliza el verbo dagal. Shir Hashirim 5:10 dice: mi amado es blanco y rubio. No es cierto. En realidad está incorrecta la traducción. Mi novio es blanco y rojizo. Ahora que estaba yo viendo y estudiando esto, yo recordé cómo es que también la Reina Valera traduce que David era un hombre rubio. No es cierto. David era un hombre rojizo. ¿Cómo pudiéramos llamarle? Pelirrojo. Y no nada más David lo era, sino ¿saben también quién? Shelomo. ¿Por qué? ¿Quién escribe Shir Hashirim? Shelomo. ¿Y de quién están hablando? De Shelomo, siendo un símbolo precisamente del Eterno en su relación de Hatán, del novio, con la Kalá, que es precisamente su pueblo. Entonces dice ahí: mi amado es blanco y pelirrojo, y ahí dice señalado. El hebreo dagal, entre 10,000. Ustedes, yo no sé si sepan, pero de alguna manera las personas que son pelirrojas no necesariamente van a salir pelirrojas porque sus padres sean pelirrojos, sino en realidad nacen pelirrojas porque ahí hay en los cromosomas de los padres, de alguna manera hay un efecto que se hace que puede provocar tener un hijo pelirrojo sin que ninguno de los padres lo sea. De tal manera que no podríamos ver una familia completamente pelirroja, porque de alguna manera es un caso muy especial de la genética que resulta como resultado de la conjunción de los genes del padre y de la madre, o en su defecto de una herencia con alguna transmutación genética que puede provocar precisamente que nazca una persona pelirroja. Nosotros conocíamos a un matrimonio que era el hombre bastante moreno, la mujer muy güera, y tenían un hijo que era pelirrojo. Era curioso verlo, o sea, veías al esposo muy moreno, a la esposa muy blanca y al hijo pelirrojo. Entonces decías, a ver, ¿cómo está esto, no? Entonces, ¿por qué Shelomo de alguna manera era un hombre señalado entre 10,000? Óiganme, ¿ustedes creen que entre 10,000 iban a ver a un pelirrojo? ¿Sí se dan cuenta? Y ese es el verbo, la raíz de la palabra degel, bandera. Entonces, ojo, degel vendría a ser una señal. El uso de degel lo vemos, por ejemplo, estoy hablando ya de la bandera, en el caso de las matot. Repitan conmigo, matot. ¿Qué son matot? Las tribus, lo que le conocemos la gente como tribus. A las 12 tribus de Israel se le denomina en plural matot, singular maté. Repitan conmigo, maté. La maté de Leví es la tribu de Leví. Maté Leví, la tribu de Leví. Entonces dice Números 1:52, Bamidbar 1:52. Los hijos de Israel acamparon cada uno en su campamento, y cada uno junto su degel, su bandera por sus ejércitos. Bamidbar 2:34, e hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Hashem mandó a Moshe, así acamparon por sus banderas. Degelim sería el plural de degel, degelim. Así marcharon cada uno por sus familias, según las casas de sus padres. ¿Cómo estaban ellos acampando? Por sus degelim.
¿Qué son degelim? Las banderas. Entonces, la pregunta es, el Eterno es el que designa que ellos usaran un degel. ¿Están ustedes de acuerdo? ¿Qué tenía cada uno de esos degel? ¿Qué era lo que tenía? Si el Eterno había escrito en su Torah, o mejor dicho, les había dado el mandamiento de que no se hicieran imagen, ni estatua, ni semejanza de animal, ni de hombre, la pregunta es, ¿qué tenían en su degel? ¿El nombre del jefe? ¿Alguna otra idea? ¿Qué tendrían? Pues contrario a lo que la gente pudiera pensar, tenían imágenes. ¿Por qué? Porque el Eterno no prohíbe que hicieran imágenes. No, el Eterno prohíbe que hagan imágenes, pero para adorarlas, para venerarlas. No es una problemática el estar haciendo imágenes. Es como pudiéramos decir, si nosotros estuviéramos en una mente reduccionista, bajo el esquema de no te harás ninguna imagen, les pregunto yo, ¿las fotografías serían válidas? Claro que no. ¿Los dibujos serían válidos? Claro que no. Sin embargo, si tienen la connotación de idolatría una imagen, es ahí cuando el Eterno la prohíbe. Y con esto lo demuestro. Que tenía un degel de cada una de las matot. Números 2.2, véanlo ahí. Números 2.2. Los hijos de Israel acamparon cada uno junto a su bandera bajo las señales de las casas de sus padres. Alrededor del tabernáculo de reunión acamparán bajo las enseñas de las casas de sus padres. Este versículo en realidad nos ayuda a dilucidar qué era lo que tenían. ¿Qué era lo que tenían cada una de las banderas? Las enseñas de las casas de sus padres. O lo que es lo mismo, las señales correspondientes, identificatorias de la casa de sus padres. Y, a ver, les pregunto yo, ¿quién se acuerda del término oath? Oath. ¿Quién? ¿Perdón? Señal. Oath es señal. Fíjense cómo es que estoy yo diciendo que la palabra dagal es señal. Pero ojo, en el hebreo no nada más dagal se utiliza como señal, sino ya he enseñado en otras ocasiones que el Brit Milá era un oath, era una señal. ¿Cuál es la diferencia entre oath y dagal? Bueno, pues es justamente la alusión que está haciendo referencia para hacer una distinción. Una señal, de alguna manera, vendría a ser algo que puede provocar que la gente le sea precisamente familiar algo, ¿verdad? Como pudiéramos nosotros decir, el Eterno puso el sol y puso a la luna como oath, como señal. ¿Estamos de acuerdo? Pero nosotros tenemos como dagal al degel de México. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos una bandera que solamente va a identificar a un grupo de personas. El oath es una señal que de alguna manera va a dar un anuncio o una verdad de algo. Pero dagal es un identificativo de alguna persona, como ya lo vimos en el caso de Shelomo o en el caso de las banderas, de un grupo de personas. Así que entonces, muy claramente dice la Escritura que cada una de esas degel tenía una señal, un oath, ¿verdad? Ahora, ¿qué traían esas banderas? Miren, ¿quieren apuntar por favor? Voy a darles las 12 tribus, porque cada una de esas banderas no nada más tenía una señal, una imagen, sino también tenía un color. ¿Ok? Bueno, pues comencemos. Si apuntan rápido, me parece excelente, y si no, van a poder adquirir este CD en la conferencia, Baruch Hashem. Rubén tenía dentro de su degel frutas silvestres. Hoy que estábamos comiendo, estábamos hablando de ¿qué? De las mandrágoras, ¿verdad? Bueno, pues Rubén precisamente tendría este tipo de frutas silvestres en su degel, que fueron las que le regaló a su madre Lea y que ella a su vez intercambió precisamente para cohabitar con el varón, ¿verdad?
Shimón tendría una espada, o bien pudo haber tenido la imagen de la ciudad, de una ciudad que se le conoce como Shechem o Sequem en el español, por cuanto fue la espada que usó para aniquilar esta ciudad conocida con el nombre de Shechem, que junto con su hermano Leví, ¿se acuerdan ustedes? Él entró a Shechem y aniquiló a todos aquellos que violaron a su hermana. ¿Cuál era el nombre de la hermana? Dina. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? No, 13. ¿Por qué la casa de las mujeres no se cuenta? ¿Sí se dan cuenta? Bueno, Leví tenía la enseña de la casa de su padre, era un pectoral del Cohen Agadol. Ustedes se acuerdan que el Cohen Agadol tenía un pectoral en el cual tenía piedras de colores. ¿Cuántas piedras de colores tenía en el pectoral? 12. Cuando nosotros abrimos el Sefer Torah, en realidad este keter, esta corona que trae colgando, es una alusión al pectoral que traía el Cohen Agadol. ¿Sí? Entonces cuando ustedes vean pasear la Torah y este keter que cuelga precisamente sobre la Torah, es una alusión al pectoral que traía el sumo sacerdote, el Cohen Agadol. Yehudá, ¿qué tenía Yehudá? Todos lo deben de saber. Un león. ¿Por qué? ¿Se acuerdan ustedes que su padre hizo bendiciones al final del libro de Bereshit? Las vemos encontradas, y a él lo comparó precisamente con el león. Nuestro Mashiach, ¿de qué tribu procede? De Yehudá, ¿verdad? Ok, cualquier alusión a un león en realidad es una alusión también a Mashiach. Isahar tenía un burro, y también se especula que en lugar de burro pudo haber tenido una figura del sol y la luna, por cuanto esta tribu de Isahar eran sabios en cuestiones de astronomía. Zabulón, ellos, esta tribu, ¿cómo se le dice tribu en hebreo? Maté. Esta Maté de Zabulón tenían dentro de su degel, dentro de su bandera, una embarcación, por cuanto esta tribu fueron considerados como importantes mercaderes navieros. Zabulón. Dan, para que no se espante nadie, Dan tendría dentro de su degel una serpiente. ¿De dónde nace esta serpiente para Dan? Precisamente de la bendición que su padre Jacob le da previo a que él partiera. Gad tenía unas tiendas. ¿Por qué? Porque nuevamente fue igualmente la comparación que hizo su padre con él, de unas tiendas. Gad. Neftalí tenía una gacela, por la misma razón anterior. Neftalí, gacela. Asher tendría unas espigas y unas uvas, o probablemente pudo haber tenido una rama de olivo. ¿Por qué? Porque el territorio que le tocó a Asher era un territorio fructífero. Yosef muy probablemente pudo haber tenido o un árbol frondoso. ¿Qué significa Yosef? ¿Qué significa Yosef? Una doble porción. Yosef, entonces pudo haber tenido una, perdón, ese sí es verdad, ese es Efraín, disculpa. Yosef, entonces, un árbol frondoso por el significado de su nombre, o bien un lugar de Egipto por precisamente la forma y el lugar en el cual él se desenvolvió. Sus dos hijos, nada más voy a hacer alusión a las imágenes probables de sus dos hijos. Efraín pudo haber tenido un toro precisamente por la misma bendición, y Manashe un carnero por la misma causa, las bendiciones que hizo su abuelo para con ellos. Y ya por último, Benjamín tendría un lobo, nuevamente por la comparativa de Jacob. Ahora, los colores de estas tribus. Voy a volverlos a repetir por si a alguien les faltó.
Reubén, frutas silvestres. Shimón, una espada o una imagen de la ciudad de Shechem. Leví, la imagen del pectoral del Cohen Agadol. Yehudá, un león. Isahar, un burro o una figura del sol y de la luna. Zabulón tendría embarcaciones, una embarcación. Dan, una serpiente. Gad, unas tiendas. Neftalí, una gacela. Asher, espigas y uvas o probablemente un olivo. Yosef, un árbol frondoso. Efraín, un toro. Manashe, un carnero. Y Benjamín, un lobo. Los colores. Rubén, el color de su degel era roja. Rubén. Shimón, el color de su degel era verde. Shimón, verde. Leví, un tercio blanca, otro negro y el resto rojo. Yehudá, el color de su degel era azul cielo. Isahar, negro azulado. Zabulón, color blanco. Dan, negro. Gad, negro con blanco, probablemente gris. Neftalí, muy probablemente tendría su bandera con colores verde, rosa, azul y amarillo. Verde, rosa, azul y amarillo, Neftalí. Asher, color amarillo. Yosef, negro e intenso. Y Benjamín, el color de su degel, era una mezcla de todos los colores. Lo repito por última vez. Rubén, roja. Shimón, verde. Leví, blanca, negro y el resto rojo. Yehudá, azul cielo. Isahar, negro azulado. Zabulón, blanco. Dan, negro. Gad, negro con blanco, probablemente gris. Neftalí, verde, rosa, azul y amarillo. Asher, amarillo. Yosef, negro intenso. Y Benjamín, una mezcla de todos los colores. Desafortunadamente, la ignorancia de lo que está estableciendo la Escritura, ¿están ustedes de acuerdo con que es una ignorancia? Que la Escritura dice que muy claramente el Eterno había mandado degel, y esos degelim tendrían una enseña de la casa de su padre, un identificativo, un animal o un lugar que identificaba precisamente su maté, su tribu. Y desgraciadamente nos tocó a nosotros vivir no hace mucho tiempo, que es respetable, pero a final de cuentas no lo compartimos, en el cual le dan un regalo de unas tribus, precisamente las banderas de las tribus, a un rabino y lo regresa. ¿Por qué? Pues porque eso era satánico, porque traía una serpiente y porque ya, digo, es respetable que así lo crean, pero no es necesariamente algo que sea escritural y que podamos estar compartiendo con ellos que todo lo que tiene que ver con serpiente es satánico. Y si así fuera, ¿por qué Moshe, como ya lo hemos visto hoy, levantaba la serpiente para que la vieran? Por favor, ahora sí que ven demonios hasta en Mickey Mouse. Bueno, cada vez que las matot, las tribus, lo hacían precisamente encabezándolo sus degelim, las banderas. Números 2.17, Bamidbar 2.17. Luego irá el tabernáculo de reunión con los campamentos de los levitas. En medio de los campamentos, en el orden en que acampan, así marcharán cada uno junto a su degel. ¿Verdad? Entonces, estas degel, estas banderas, de alguna manera iban también a estar asociadas a lo largo de la historia con los ejércitos, ¿verdad? ¿Qué ejército ustedes pueden recordar que no tenía una bandera? Claro que no. A lo largo de la historia tan solo de México, ¿cuántas banderas hay a lo largo de la historia de nuestro pueblo, en lo cual un ejército traía su bandera, el otro ejército traía su otra bandera, y eran identificativos a final de cuentas de ellos? Bamidbar 10.14, la bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos. Bamidbar 10.18, luego comenzó a marchar la bandera del campamento de Rubén por sus ejércitos. Entonces, las banderas de alguna manera siempre estaban relacionadas con los ejércitos. Ahora, no me han hecho una pregunta que ya me la debieron de haber hecho. Yo comencé con un pasuk y dije, Adonai Nisi. ¿Qué se parece Nisi con degel? ¿Qué se parece? Nada. Y entonces, ¿por qué yo dije el Eterno es mi bandera? Bueno, pues porque en el hebreo hay dos palabras que
puede traducir al español como bandera. Segunda palabra hebrea, segunda y última, no hay más palabras para bandera, o estandarte, o pendón, o señal. Es la palabra hebrea nes. Repitan conmigo, nes. Ahora nes sí ya se parece a nisi. Nisi de mi, nes, nun y samer. Esta palabra nes es un sustantivo masculino. Y precisamente esta palabra nes nos enseña mucho más al respecto de las banderas, y desde luego también aparece en el libro de Bamidbar, capítulo 21, pasuk 8. Bamidbar 21:8. Y Hashem dijo a Moshe: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Él lo que le estaba pidiendo el Eterno es que levantara su serpiente y fuera precisamente esta serpiente a un nes. Yesaya 30:17, Isaías 30:17. 1,000,000 huirá a la amenaza de 1, a la amenaza de 5 irán vosotros todos, hasta que queden como mástil en la cumbre de un monte y como nes, como bandera, sobre una colina. Yesaya 30:17. Debemos de entender que en realidad una bandera deja de tener su objetivo si está en el suelo, si está en un lugar bajo. La bandera, así como es asociada con los ejércitos, tiene que estar asociada con los lugares altos. Yesaya 18:3, Isaías 18:3. Ustedes, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levanten bandera en los montes, miren, y cuando se toque trompeta, escuchen. Fíjense cómo dice que el nes se le iba a levantar sobre un monte, un lugar alto. Ustedes se acuerdan en el medievo, en donde estaban los castillos y en donde se ponían las banderas, precisamente en las torres, ¿verdad? Entonces aquí dice que se pondrían sobre los montes, pero ahí al final dice: y cuando se toque shofar. Por cuanto el nes o el degel tendría por objeto ser una señal, el shofar era también otro elemento que lo iba a acompañar para hacer su presentación. De tal manera que tocaría el shofar cuando el degel estaría siendo levantado. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de hacerlo más poderosa su aparición, o más vistosa su aparición, por cuanto en realidad querían que así fuera. Isaías 11:10. Vamos a ver un poquito la relación que tiene el Eterno y las banderas. El Eterno y Nes. El Eterno y Nes. Isaías 11:10. Miren ahí lo que dice: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí es una alusión ¿a quién? A Mashiach, la cual estará puesta por nes, por pendón, a los pueblos. Fíjense que la bandera de Mashiach será levantada por pendón, ¿a dónde? A los pueblos. ¿Qué bandera correspondería a la raíz de Isaí, que corresponde precisamente a la tribu de Leví? Un león. Perdón, de Judá. De Judá, mencioné Leví, disculpen. Por eso fue la confusión. Doble error. Bien, entonces dice ahí: será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Vean ahora el siguiente verso, 12, Yesaya 11:12. Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Y aquí les voy a dar un tip. Cuando el Eterno junte a todo su pueblo, salgan a tocar shofar, y de los 4 confines de la tierra la gente venga, ojo, no nada más habrá shofar, sino también habrá un nes. ¿Correcto? ¿Por qué? Lo dice muy claramente:
juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines, no nada más con shofar, sino también con un nes, con una bandera. Entonces, veamos ahora el capítulo 49, verso 22 del mismo Isaías, Yesaya o Yesayahu 49, 22. Miren qué es lo que dice. Así dijo Hashem el Señor: he aquí yo tenderé mi mano a las naciones, y a los pueblos levantaré mi nes, y traerán en brazos a tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros. Fíjense cómo es que el Eterno tiene una estrecha relación con las banderas, ¿verdad? Y ya por último, Salmo 64, y esto les compete a todos los que son hijos del Eterno, si es que verdaderamente lo son. ¿Qué relación tiene el Eterno con Nes, con las banderas? Isaías 64, Salmo Tehilim 64, Tehilim 64, has dado Nes a los que te temen, que alcen por causa de la verdad. Fíjense que la bandera que el Eterno levantará para reunir a todos, ¿qué características deben de tener aquellos que se van a juntar por esa bandera? ¿Qué características deben de tener? ¿Qué? Deben de tener temor del Eterno. El principio de la sabiduría, el temor al Eterno, y luego entonces el Eterno da su bandera a todos aquellos que le temen. Pero ojo, no basta con temer, sino dice ahí que alcen la causa de la verdad. Que digan a los confines: no, el día del Eterno no es domingo, sino es Shabbat. ¿Verdad? Porque las implicaciones de estar precisamente adscribiéndose al pacto del Eterno y al llamado que Él hará de todos los 4 confines de la tierra, tiene mucho que ver con su bandera, pero también con aquellos que le temen, y aquellos que le temen harán y guardarán la verdad. Así es que, amados, nosotros estamos en una sinagoga judía, no estamos en una sinagoga cristiana. ¿Qué quiere decir esto? Y esto parece un absurdo, pero a final de cuentas hay movimientos judíos mesiánicos que en realidad lo que son, no son sinagogas, sino simple y sencillamente son iglesias cristianas. ¿Qué es lo que sucede detrás de ello, amados? Nosotros estamos en una sinagoga judía y por lo tanto nunca nos íbamos a atrever a enseñar como enseñan otras religiones. Hijito, cuando vayas a la escuela, no saludes a la bandera. ¿Por qué? Porque eso no le agrada al Señor. ¿Eso es verdad? ¿Quién fue el que dio las banderas? El Eterno. Una bandera pudo haber tenido animal como un león, como un lobo, como una gacela, y en el caso de México, simple y sencillamente la bandera es un identificativo de una nación que es la que nos ha tomado precisamente a cada uno de nosotros como ciudadanos, ¿verdad? Así es que esto de ninguna manera es pecaminoso. Ya para finalizar, vamos al libro de Shir Hashirim, Cantar de los Cantares 2.4. Shir Hashirim 2.4. Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Nuevamente, me llevó a la casa del banquete, ¿y qué le dio su amado? Este personaje que viene de alguna manera a simbolizar a nuestro Eterno, su bandera, pero su bandera, sobre de ella, ¿qué fue? Amor. Ahora, yo les decía, ¿qué implicaciones tenía cuando Moshe dijo Adonai Nisi? Estaba diciendo Moshe, el Eterno para mí, ¿qué es? Amor. ¿Sí se dan cuenta? Que era
el Eterno para Moshe? Amor, porque al hacerlo su bandera, las implicaciones de esa bandera es que la bandera sería de amor. Ahora, mucha gente pudiera decir, Rabí, pues ya ves, yo te dije, lo más importante y lo único es el amor. Y yo pudiera decirle, pero explícame qué es el amor. Explícame cómo hago, cómo practico el amor. Vamos al libro de Romanos, capítulo 13, verso 8. Romanos 13, 8. Dice ahí Romanos, no deban nada a nadie, sino que lo único que yo les debo de quedar a deber, ¿saben qué es? El rabino Mijael Ávila, lo único que durante toda su vida no va a poder saciarles, sino siempre voy a quedar debiéndoles, sino el amaros los unos a los otros. ¿Y por qué? Porque el amor es inagotable. ¿Estamos de acuerdo? Y siempre unos a otros estaremos siendo deudores por cuanto tendremos todavía amor para seguir dando. Entonces dice, no deban nada a nadie, sino el amarse el uno a los otros. El amor inagotable. Pero ojo, ¿qué dice ahí? Porque el que ama al prójimo ha cumplido ¿qué? La Torá, o lo que es lo mismo, el que cumple la Torá ama al prójimo. ¿Sí se dan cuenta? De tal manera que es absurdo decir, yo no quiero Torá, porque a mí lo único que me interesa es el amor, porque a final de cuentas dice la Escritura que el que ama al prójimo ha cumplido la Torá, o lo que es lo mismo, la Torá le hace y le enseña lo que es el amor. Verso 9, Romanos 13, 9. Porque no adulterarás, no matarás, no secuestrarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la Torá, ¿qué es? El amor. ¿Ustedes creen que en balde nos desvivimos están enseñando Torá? ¿Para qué enseñamos Torá? Para que la gente pueda aprender qué es el amor. Y cuando yo les pregunte, demuéstrame el amor a tu prójimo, no lo asesino, no le robo, no digo falso testimonio, no codicio, y son prácticas muy específicas de lo que es Torá y luego entonces amor. Así que, amados, y esto lo hablo para la sinagoga Bera Derech, esto es, díganse a cada uno de ustedes, lo que va a decir el rabí es para mí. Ahim, yo sueño con que la gente que venga verdaderamente pueda apreciar el amor. De tal manera que el compromiso de amar a las personas que vengan no depende de que al rabino se les acerque nada más, o que la rabanit, la esposa del rabino, se les acerque nada más. No, sino depende de que cada uno de nosotros hagamos precisamente muestra de que si tenemos la bandera del Eterno, esa bandera es de amor. Y que cuando vengan unas personas nuevas, ustedes no tengan que estar preguntando, sino simple y sencillamente hagan lo que deben de hacer. ¿Qué? Demostrarles amor. Y que no nos tengamos que esperar, saluden, sino que ustedes se volteen y digan Shalom, Baruch haba, bienvenido, o Baruch habaim, bienvenidos. Y que las palabras de nuestro amado Yeshua Mashiach en Yohanan 13:35 se hagan una realidad en nuestra vida. En esto conocerán todos que son mis talmidim,
mis estudiantes, si tuvieran amor los unos para con los otros. Porque Yeshua vino no a abrogar la Torá, sino a cumplirla. Luego entonces todos los que somos seguidores, igualmente somos deudores de amor unos para con otros y debemos de profesar lo que confesamos con nuestros labios, haciéndolo con nuestros hechos. ¿Cuál? Que cuando venga alguien de afuera, yo pueda decir, yo no sueño, sino es una realidad que en Bet Haderech la gente cuando viene verdaderamente siente una calidez y un amor de nuestra parte que les dan ganas de regresar. Desde la sinagoga Bet Haderech, el rabino Mijael Ávila y la congregación nos despedimos. Shalom ubraja, paz y bendición. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página bethaderech.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@bethaderech.com. Shalom Alejem.